¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Nos da mucho gozo, mucha alegría y es un gran privilegio poder una vez más estar aquí frente a ustedes, dispuestos para alabar al Señor y para también motivarlos para que ustedes alaben al Señor junto con nosotros. De veras, es una oportunidad que tenemos para conectarnos y juntos poder alabar al Señor y poder seguir aprendiendo de su palabra y poder ser llenos de su Espíritu Santo. Cada vez que estudiamos su palabra, cada vez que estamos en su presencia, le pedimos de veras al Señor que Él nos llene con su Santo Espíritu. El Salmo 89:1 dice: Por siempre alabaré la misericordia del Señor. De una generación a otra, mis labios exaltarán tu fidelidad. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos para pedir la bendición del Señor en este día. Padre, te damos gracias, Dios Santo, Todopoderoso, y te exaltamos y te glorificamos, Señor, por tu gran poder y también por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, por darnos el privilegio de una vez más venir ante ti, Señor, y elevar estos cánticos de adoración y de exaltación, Señor. Gracias porque permites que nuestros labios te adoren, Señor, y te alaben. Y queremos pedirte, Señor, en este día que tú puedas bendecirnos a través del estudio de tu palabra, Señor, que podamos seguir siendo moldeados, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a quien le damos la bienvenida, Señor, en esta mañana. Así que te damos gracias, Dios, por tu bondad y por tu misericordia y por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, te alabamos. Amén. Decir todos: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is a failing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. You've done for me. Te alabamos, Dios Santo, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
confiamos y en ti descansamos, Señor. Porque tú eres, Señor, todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, Señor. Y nos has dado, Señor, ese gran don que es la gracia, Señor, el perdón, Señor. ¿Qué más puedes tú darnos, Señor? Y por eso te alabamos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Oh, qué gran don de gracias, Jesucristo. ¿Qué más pedir que el cielo pueda dar? Justicia, gozo, libertad es Él. Profundo amor y mi profunda paz. Me aferro a Él, espero en Jesucristo. Mi alma está ligada a la de Él. Gran misterio es poder yo cantar. Mío es no por mí, sino Cristo en mí. No temeré en la noche más oscura, mi Salvador conmigo siempre está. En cuanto a mi debilidad me gozo, porque allí se muestra su poder. Me aferro a Él, pastor que me defiende. En el valle oscuro me guiará. Oh, la noche está aquí, pero yo venceré, no por mí, sino Cristo en mí. No temo del futuro. No temo del futuro que me espera. Me perdonó, Él ya pagó por mí. Jesús sanó, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte Él venció. Me aferro a Él, vencido está el pecado. Cristo es mi libertador, mis cadenas rompió, cantaré, libre soy, no por mí, sino Cristo
Ok, buenos días iglesia. Good morning. Good morning, church. Qué bendición poder otra vez estar aquí conectados con la palabra de Dios. It is such a blessing to be able to be connected again with the Word of God. Vamos a estar estudiando el capítulo 16 de Hechos en esta mañana. We are going to be studying chapter 16 of the book of Acts. Pero antes de que empecemos con el texto, quisiera recordarles dos anuncios cortos. But before we start with the text, I want to remind you of two short El announcements. primero de ellos es pedirles que estén orando porque mañana, si Dios así lo permite, empezaremos el nuevo semestre del Instituto Bíblico. The first one is that I want to ask you to be praying, if God allows, tomorrow the Bible Institute is going to be starting. Entonces, oren por los estudiantes que van a estar ahí So please pray for the students that are going to be there, y por los maestros for the en teachers, medio de toda esta situación que estamos todos viviendo. in the midst of this whole situation that we are all living in. Que el Señor nos dé el ánimo, May the Lord give us the y encouragement las fuerzas y la sabiduría para hacerlo. and strength and the wisdom to do it. ¿Ok? Y la segunda cosa es recordarles que este próximo sábado And the second thing is to remind you that this next Saturday a las 4 de la tarde at 4 p.m. tenemos nuestra reunión de hombres. we'll have our men meeting. Entonces, por favor, si a alguno de ustedes les interesa, So please, if any of you are interested, por favor, contáctenos para darles el código necesario para conectarse. please get in touch with us to give you the code that is necessary to connect. ¿Ok? Y les animamos a todos los hombres a que lo hagan. And we encourage all the men to do it, No to dejen join. pasar el tiempo. De una vez, hoy mismo, contáctenos para darles el código. Don't let time pass. You can do it today to give you the code that's necessary. ¿Ok? Entonces, Okay? oremos So let's pray. para que vayamos a empezar a estudiar el capítulo 16. So we can start studying chapter 16. Ok, oremos. Okay. Señor, te damos gracias una vez más Lord, we thank you again por la bendición de poder conectarnos, for the blessing of being able to connect, de poder estar juntos a pesar de la distancia to be able to be together in spite of y distance ser alimentados por tu palabra. and be fed by your word. Señor, te rogamos, Señor, que animes nuestro corazón Lord, we pray that you would encourage our a hearts descansar en ti con paz to rest in you in peace y a caminar con gozo en nuestra vida. and to walk in joy in our lives. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, capítulo 16. All right, chapter 16. Bueno, el capítulo 15 nos mostró que la iglesia In chapter 15, we saw that the church aclaró en unidad este asunto de la salvación por la fe para judíos y gentiles. they clarified in unity this whole matter of salvation by faith for Jews and Gentiles. Haciendo énfasis en mantener la unidad entre los dos pueblos, They made emphasis of maintaining the unity between both groups of people porque se entendía que para eso Cristo había venido, para hacer de ambos pueblos uno solo. because it was understood that that's why Christ came, to make both towns or groups of people one. Entonces vemos que Silas se había unido a Pablo y a Bernabé en el trabajo ahí en Antioquía. And we see that Silas had joined Paul and Barnabas in the work in Antioch. Y cuando Bernabé decide salir hacia Chipre con Juan Marcos, And when Barnabas decides to go to Cyprus with John Mark, Pablo y Silas se disponen a ir una vez más hacia las ciudades del Asia. Paul and Silas decide to go to the cities of Asia Para confirmar a los hermanos que habían creído en el primer viaje. to affirm the brothers and sisters that had believed in the first trip. En este segundo viaje, Pablo va a enfrentar muchas frustraciones. In the second trip, Paul is going to face many frustrations. Algunas de ellas causadas por puertas que se cerraban, Some of them are going to be caused by doors that were being closed, otras por injusticias que se iban a hacer en su contra. and others because of injustice against him. Pero vamos a ver cómo el gozo del Señor But we will see how the joy of the Lord era lo que se convirtió en su fortaleza. is what became his strength, Es lo que le daba la paz que él necesitaba para permanecer. is what gave him the peace to be able to persevere. Le daba la seguridad de que el Señor siempre se iba a glorificar al final de todas las cosas. And it gave him the assurance that God will always glorify himself through all Y de situations. eso es de lo que quisiera que habláramos hoy. And that's what I want us to talk about today. De cómo el gozo del Señor How the joy of the Lord tiene que convertirse en nuestra fortaleza has to become our strength al caminar en Él. walking with him.
Cuando me refiero al gozo, when I say joy, me refiero a esa seguridad, esa paz que hay en el corazón, esa certeza I refer to that peace, to that certainty that it's in our hearts, de que Él está en control. to know that He is in control. A pesar de cualquier cosa que suceda, In spite of anything that might happen, a pesar de puertas que se cierran que tú no esperabas que se cerraran, or maybe doors that close and we were not expecting them to close, o injusticias que se ven en el mundo que tú no quisieras or, ver. or maybe injustice that we see in the world that you don't want to see. A pesar de todo eso, el gozo del Señor te recuerda que Dios está en control, In spite of all things, the joy of the Lord reminds us that He is in control, que todo obra para bien para los que le aman, that everything works for the good of those who love Him, que al final Él será glorificado en medio de todo. that at the end He will be glorified in the midst of all. Entonces, empecemos. So let's start. Leamos los primeros 3 versículos. Let's start with the first 3 verses. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. Ok, lo primero que notamos ahí es el amor de Pablo. So the first thing that we notice there is the love of Paul. Noten que él decide regresar a las mismas ciudades que había visitado en el primer viaje misionero. Let's notice here that he decides to go back to the first cities that he had visited in the first missionary trip. Ciudades donde lo persiguieron y en el caso de Listra donde lo apedrearon. And there were cities that he had been persecuted, and in the case of Lystra, he had been stoned. Y a él no le importa tener que regresar ahí a sufrir un riesgo And he didn't care that he had to go back and suffer this risk por amor a ellos, because of love to them, para poder enseñarles, animarles. to be able to teach them and encourage Y them. ahí conoce al famoso Timoteo. And that's where he meets the famous Timothy. Es muy probable que es la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo It is possible that Timothy's mom and grandmother habían creído en Cristo Jesús en el primer viaje. had believed in Jesus Christ in the first trip. Y por eso ahí la llama que su mamá era una mujer judía creyente. And that's why it says there that the mom was a Jewish mom who was a believer. También podemos interpretar por las cartas de Pablo And we can also interpret because of Paul's letters que la mamá y la abuela de Timoteo también lo habían criado a él en la fe judía. that his mom and grandmother had raised him in the Jewish faith. Y que cuando vinieron a la fe en Cristo todo tuvo sentido And para that when ellos. they came to the faith in Christ, everything made sense. Notemos ahí que este joven Timoteo, dice ahí, era un muchacho de buen testimonio. And let's notice here that this young man, Timothy, he had good testimony. Entonces él se destacaba por un deseo, un interés genuino por ser discípulo del Señor. He stood out for this genuine desire to be a disciple of the Lord. Y estoy seguro que esto no solamente se demostraba en su deseo de querer saber, sino en el querer ser un discípulo. And I'm sure that this was demonstrated not only for the desire of wanting to know, but of being a disciple. Pablo notó esto en este joven Timoteo, And Paul noticed this in this young man, Timothy. pero también en las cartas de Pablo podemos notar que no solo Pablo lo notó, sino los ancianos de la iglesia lo habían notado también. But based on Paul's letters, we can see that not only Paul noticed it, but also the elders noticed it. Porque recuerdan ustedes que dice que por la imposición de la mano de los ancianos él había sido llamado al ministerio. Because remember that it was because of the laying of hands that he had been called to ministry. Otra cosa que nos llama la atención Another thing that calls our es que el attention buen testimonio de Timoteo, no solamente se daba a conocer en Listra, is that the good testimony of Timothy was not only known in Lystra, sino también en Iconio, en otra ciudad. but it was also known in Iconium, which is another Y city. esto nos hace pensar que Timoteo realmente no era un hombre tímido y reservado como a veces nos lo pintan. And this makes us think that Timothy wasn't a shy, reserved man like sometimes he's made seem. Porque este es un hombre
que no tenía temor de mostrar su interés y su deseo de servir al Señor, because this is a man that wasn't afraid of showing his interest of loving and serving the Lord, hasta el punto de que en otras ciudades también se conocía de su testimonio. to the point that he was heard of in other cities around. Lo que sí queda claro What it is clear es que Timoteo era mucho más joven que Pablo y que Silas. is that Timothy was way younger than Paul and No sabemos Silas. exactamente cuántos años menor, We don't really know how much younger, pero algunos calculan que entre 20 y 25 años menor que Pablo. but some people say 20 to 25 years younger than Paul. No sabemos. We don't know. Pero entonces Pablo lo notó y quiso llamarlo al ministerio para que fuera con él en el viaje. So Paul noticed him and he wanted him to accompany him in the journey. Pero antes de partir decidió circuncidarlo. But before leaving, he decided to circumcise Y him. aquí es donde tal vez nos podemos hacer la pregunta. And this is where maybe we can ask Pues ourselves, en el capítulo anterior no quedamos en que no era necesario circuncidar a los gentiles. didn't we Entonces, say in the last chapter that it was not necessary to circumcise Gentiles? bueno, sí, pero Well, yes, but de manera, digamos, muy técnica, in a very technical way. Timoteo podría pasar como un gentil Timothy could pass as a Gentile porque su padre era griego. because his father was a Greek. Pero resulta que para esa época ya But it turns out that for that time, los rabinos ya empezaban a identificar que la identidad judía venía por el lado de la madre. the rabbis will start to identify that the Jewish identity would come on the side of the mother. Y eso es hasta el día de hoy, así se mantiene. And up to today, that's how it is. Entonces, como al final del verso 3, So at the end of verse 3, la frase, todos sabían que su padre era griego, it says, they all knew that his father was a Greek. hace énfasis en que su padre ya había muerto. This makes emphasis that his father had passed away. En otra palabra, podríamos decir que ahí lo que dice es, todos sabían que su padre era, o sea, ya había muerto, ya no estaba. So in other words, it says that his father was, so he wasn't there anymore. Por lo tanto, a Timoteo se le ligaba directamente con su mamá judía. So he was directly linked with his mother, who was a Jewish. Entonces Pablo decidió So Paul decided que Timoteo necesitaba circuncidarse that Timothy needed to be circumcised porque lo iban a identificar como judío. because they would identify him as a Jew. ¿Qué significa eso? So what does that mean? Los judíos sí tienen que circuncidarse para salvación, pero los gentiles no. So Jews have to be circumcised for salvation, but Gentiles don't? No, eso no es lo que quiere decir. No, that's not what it means. Lo que Pablo quería hacer, si ustedes notan ahí, What Paul wanted to do, if you notice here, era quitar de en medio un posible estorbo. is to take out of the way a possible hindrance Que cuando llegaran a predicarle a algunos judíos that when they went and preached to Jews y se dieran cuenta que Timoteo, siendo hijo de mamá judía, no estaba circuncidado, and they noticed that Timothy, being the son of a Jewish mother, wasn't eso circumcised, podía traer un estorbo, podía traer una dificultad innecesaria para predicar el evangelio. that could be a hindrance, or it could bring some kind of difficulty that wasn't necessary for the preaching of the gospel. En otras palabras, In other words, si hay estorbos que tú puedes quitar de tu camino para poder predicar el evangelio, if there's any type of hindrance that you can take out of the way to preach the gospel, hazlo. do it. Aunque esto implique tener que renunciar a tus libertades. Even if this means that you have to give up some of your freedoms. Pablo no lo hace para querer agradar a los hombres. Paul doesn't do it to please men. No es que Pablo esté rindiendo sus convicciones, It's not that he is giving up on his convictions, sino que él está en amor mostrándole a Timoteo but in love, he's showing Timothy que vale la pena rendir tus libertades y That it is- derechos that it is completely worthy to give up on your freedoms and your rights con tal de que haya menos estorbos para predicar el evangelio a alguien más. as long as there is less hindrance to preach the gospel to someone else. Sabemos que Pablo no rindió sus convicciones We know that he didn't give up on his own porque en el convictions caso de Tito, que era gentil, because in the case of Titus, that was a Gentile, a él nunca lo circuncidó, he was never sin circumcised. importar lo que pensaran los demás. Didn't matter what people thought. Entonces era más bien un asunto de quitar estorbos del camino. So it was more a matter of taking hindrances out of the Y way. eso nos habla mucho a nosotros And this speaks so much to en us una época en la que se hace tanto énfasis en los derechos. in a time when there is such an emphasis on my rights. Cada uno está reclamando y luchando por sus derechos.
people are claiming and fighting for their rights. Pero Pablo nos enseña que a veces vale la pena rendir mis derechos y libertades But Paul is teaching us here that sometimes it's so worth it to give up my rights and freedoms para que el evangelio de Cristo sea más fácilmente compartido. in order for the gospel of Christ to be easily shared. Entonces ahora ya el grupo es de 3, So now the group is of 3 people, Pablo, Silas y Timoteo. Paul, Silas, and Timothy. Leamos versos 4 al 5. Let's read verses 4 and 5. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. As they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who went in Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers daily. Entonces continuaron, mejor dicho, visitando las iglesias que se habían fundado en el primer viaje So they continue visiting the churches that had been founded in the first journey, y contándoles la conclusión a la que había llegado el concilio de Jerusalén. and they were sharing the conclusion that the Council of Jerusalem had reached. Ese mensaje que era de gracia porque confirmaba el deseo de Dios de salvar a todos los pueblos. That message that was of grace because it confirmed the desire of God to save all of the people A través de la fe. through faith. Y también era un mensaje de amor porque invitaba a los gentiles a evitar ciertas expresiones culturales para mantener el compañerismo con los judíos. And it was also a message of love because it invited Gentiles to avoid certain cultural actions to have fellowship with Jews. Exactamente, y estaban todos contentos. Dice, las iglesias se confirmaban y se animaban. And they were all happy. It says the churches were strengthened in faith and increased in numbers. Entonces, cuando terminan de atravesar estas ciudades que ya habían visitado antes, So when they finished going through these cities that they had already visited before, noten ustedes que esta vez Pablo está recorriéndolas por tierra, a diferencia de la vez pasada que fue por mar. let's notice here that he is going inland through the cities as opposed to the other trip that he did it By sea. by sea. Ajá, entonces, llega al final de las ciudades que habían visitado la primera vez. So he gets to the end of the first cities that they had visited the first time. Y ahora Pablo tiene ese deseo de compartir el evangelio con nuevas ciudades. And now Paul has this desire of sharing the gospel with new cities. Entonces leamos el verso 6 al 7. Verses 6 and 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia, and they had come up to Mysia. They attempted to go to Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Esa es una de las cosas más, digamos, intrigantes o difíciles de entender de estos pasajes. This is one of the most interesting and more difficult things to interpret in this passage. ¿Por qué? Why? Porque sabemos que el Señor Jesús quiere que se predique su evangelio en todos los pueblos. Because we know that the Lord Jesus wants his gospel to be preached in all towns. Y Pablo aquí tiene el deseo de ir a cada uno de esos pueblos a predicar el evangelio. And Paul here has that desire of going to all the towns and preaching his gospel. Pero resulta que es el Espíritu Santo mismo el que le prohíbe hacerlo. But it turns out that it's the Holy Spirit himself who forbids him of doing it. Ya incluso estando en la región, Even being there in that region already. dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar ahí. It says that they had been forbidden by the Holy Spirit to speak there. ¿Por qué haría eso el Espíritu Santo? Why would the Holy Spirit do that? No sabemos. We don't know. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo se los prohibió? How was it that he forbid them to do that? ¿A través de un sueño? Through a ¿A dream, través de un profeta? a prophet, ¿Una visión? a vision? No sabemos. We don't know. ¿Qué fue tan notorio para ellos que supieron que el Espíritu Santo no quería que predicaran el Evangelio en ese pueblo? What was so obvious to them that they knew that the Holy Spirit didn't want them to preach the gospel in that town? No sabemos. We don't know. ¿Será que el Espíritu Santo no quería que estos pueblos escucharan el Evangelio? Maybe the Holy Spirit didn't want these towns to listen to the gospel? No creo que sea eso. I don't think that's what Es it más bien un was. asunto de que no era el momento. I think it was more a matter of not being the right time. ¿Por qué el Espíritu Santo impediría la predicación de su Evangelio? Why would the Holy Spirit would avoid the preaching of his gospel? No sé.
We don't know. No sé por qué él en ese momento no quiso que se hiciera. We don't know why he didn't want to do it at that time. Pero eso nos lleva a entender de que no se trata de hacer cosas para Dios, But this takes us to the understanding that it is not a matter of doing things for God, sino hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. but rather doing the things that he wants us to Son do. dos cosas diferentes. They're two completely different Entonces no things. se trata de empezar a hacer cosas para Dios, So it's not a matter of start doing things for God, sino de escuchar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? but to listen to the Lord and ask him, Lord, what do you want me to do? Otra cosa que para mí es importante entender, Another thing that for me is important to understand no se trata de hacer cosas para Dios, is that it's not a matter of doing things for God, sino hacerlas con Él, but do them with him, porque Él es el que las está haciendo because he's the one who's doing it. y nos invita a nosotros a hacerlas con Él. And he invites us to join and do it with him. Entonces la verdad es que no sabemos So the truth is that we don't know cómo fue que ellos supieron que Dios no quería que se enseñara y se predicara en ese lugar. how it was that they knew and they were sure that he didn't want them to preach and teach there. Pero al avanzar en el texto, But when we go on in the text, vamos a darnos cuenta we're going to notice que tal vez podemos identificar la razón por la cual el Señor estaba llevándolos a un lugar específico. maybe we'll be able to identify the reason why he was taking them to this specific place. Entonces no se trata de que el Señor no quisiera que hubieran personas salvas en estas regiones. So it's not a matter of the Lord not wanting to be saved people in these Se towns. trata de que el Señor quería enfocarlos en una misión específica que Él tenía. It was a matter of having a focus of specific mission that he wanted for them. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. And that's what we're going to see now. Entonces Pablo y ellos y sus compañeros empiezan a encontrar un montón de puertas cerradas. So Paul and the people that were with him start finding closed doors. Ya dijimos que no sabemos cómo supieron que estaban cerradas, We already said that we don't know how they thought that they were closed or knew that they were closed, pero lo sabían. but they knew it. Y eso podría haber frustrado a Pablo. And it could have been very frustrating to Paul. ¿Verdad? Él está intentándolo y el Señor dice no. He's trying and the Lord is saying, no. Y él podría haberse rendido, haberse desanimado, He could have given up or been discouraged, pero no, él continúa. but he Y continues. dice, voy a seguir hasta que el Señor nos muestre cuál es la puerta que Él quiere abrir. And he said, I'm going to continue until the Lord shows us what's the door that he wants to Y open. vamos a ver cómo sucedió. And we're going to see how that happened. Verso 8. Verse 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. So passing by Mysia, they went down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, come over to Macedonia and help us. And when Paul had seen the vision, immediately he sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Ok, si ustedes vieran el mapa, So if you see the map, podrían darse cuenta de que Pablo y Silas y Timoteo fueron como una especie de línea recta. you can see that Paul, Silas, and Timothy went kind of like in a straight line. Ellos intentaron ir a estas regiones y no se les permitió, entonces fueron en línea recta. So they tried to go to these regions and that was impossible. So they kind of like continue in a straight line. Hasta que literalmente llegaron al tope donde estaba el mar. So literally they got to that opposite end by the sea. Ya no había lugar, ya no había más tierra para donde seguir. There was no more land to continue. Esa es la ciudad de Troas. And that's the city of Troas. Y entonces en Troas es que Pablo tiene una visión. And it's in this city of Troas where he has a vision. Probablemente un sueño porque dice que es una visión de noche. It's probably a dream because it says that it was at night. En el sueño ve a un hombre macedonio. And in that dream, he sees a Macedonian man. Macedonia, Macedonia. miren lo interesante, estaba en Europa. Look how interesting this is. Macedonia was in Europe. ¿A qué me refiero? Después de llegar a Troas, que ese es el punto tope ahí antes del mar. So at that end point in Troas, by the sea, Si atravesabas el mar Egeo que estaba ahí, if you went through the sea, del otro lado estaba Macedonia. on the other side was Entonces Macedonia. básicamente la invitación es, mira,
pasa al otro lado del mar, So basically, the invitation was cross the sea, ve a Europa. go to Europe. Y esto era algo para ellos impensable. And this was something unthinkable. O sea, ya de por sí estar en Asia Menor era una locura, era una aventura de fe increíble. Just the fact of being in Asia Minor was huge. It was a huge adventure of faith. Pero ahora el Señor les está diciendo, miren, he estado cerrándoles estas puertas porque yo quiero que ustedes vayan a Europa. But now the Lord is telling them, I've been closing these doors because I want you to go to Europe. Y no solamente es Europa, Not only Europe, sino que este lugar es la cuna de la civilización griega. but this place is the cradle of the Greek civilization. Los griegos durante siglos habían estado influenciando a todo el mundo. And Greeks, through years, had been influencing these people around the Y world. todo salía de esa zona. And everything came outside of that Ahora place, that Dios region. estaba llamando a Pablo a ir al centro de esa zona a influenciarlos a ellos. And now God was calling him to go into that place and influence him. ¿Cómo them. supo Pablo que este hombre era macedonio? And how did Paul knew that this man was Macedonian? Posiblemente por su forma de vestir, Maybe because of the way he was tal dressed vez por la forma de hablar. or the way he was speaking. Pero este hombre les dice, ven y ayúdanos. But this man says, come and help us. Notan ustedes que él dice ahí que cuando vio la visión enseguida entendieron que daban por cierto que Dios los llamaba para que anunciaran el evangelio ahí. Notice that it says there that when he had seen the vision, immediately he sought on to go into Macedonia, concluding that God had called them to preach the gospel there. Esta era la puerta abierta que ellos estaban esperando. This was the open door that they had been waiting for. Por eso es que muchos creen que en las ocasiones anteriores había sido a través de visión que Dios les había dicho que no lo hicieran. And that's why many people think that in the past times where the doors had been closed, it had been through visions that the Lord had told them. Y que tal vez es por eso que ahora tiene esta visión. And that maybe that's why he has this vision now. Entonces recuerden, So let's remember, Pablo tiene una visión de un varón macedonio Paul has this vision of a Macedonian, y tal vez tiene su rostro bien marcado en su mente. and probably he remembers the face of this man really well. Por lo tanto, cuando vayan a pasar al otro lado, So it was possible that when they crossed to the other side, Pablo va a estar pendiente de ver ese rostro en alguna parte. ¿Quién es Paul- ese hombre que se me apareció? Paul was seeking to see that face of that man that was in his vision. Hay algunos There's some people que piensan que Lucas es ese varón macedonio. that think that Luke was that Macedonian man. Que posiblemente Lucas era un hombre, ¿recuerdan? Él es el único gentil que escribía en el Nuevo Testamento. That possibly it was him. Remember that Luke was the only Gentile that wrote in the New Testament. Que posiblemente Lucas es de Filipos. And possibly that Luke was from Philippi. ¿Por qué decimos esto? Why do we say this? Noten el verso 10. Please notice verse 10. Después de que Pablo tiene la visión del varón macedonio, Right after Paul has the vision of the Macedonian la man, narración cambia. the narration changes. ¿Notan ustedes que en el verso 10 Lucas se involucra en el grupo? Notice here that in verse 10, Luke gets involved in the Dice, narration with the group. cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. And it says, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Notan, él se involucra ahí. You notice here he gets A involved. partir de ese momento Lucas se une al grupo. So from that moment on, Luke joins the group. Entonces algunos piensan que Lucas era ese varón macedonio. So some people think that Luke was that Macedonian man. Incluso algunos piensan Even some people think que como Pablo tenía tantos problemas de salud, eso es lo que se cree por otros registros históricos, that because Paul had such health issues, and that's what it's believed because of other texts, que como Lucas era médico, that because Luke was a doctor, en algún momento Lucas ayudó a Pablo en Troas at some point Luke maybe helped Paul in y Troas, así fue como el Señor le mostró que a través de Lucas él tenía que ir, no sabemos. and that's how the Lord showed him that through Luke they had to go. We don't know. No sabemos. Pero entonces Pablo y todo el grupo But Paul and the whole group, zarpan they set sail camino hacia el otro lado del mar. on their way to the other side of the sea. Leamos versos 11 y 12. Verses 11 and 12. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. So setting sail from Troas, we made direct voyage
to Samothrace, in the following day to Neapolis, and from there to Philippi, which is leading to the city district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days. Entonces, inmediatamente al otro día pasaron el mar So immediately the next day they crossed the sea y llegaron a Neápolis. and they arrived to Neapolis. Neápolis es una ciudad que era un puerto pequeño. Neapolis was a city and it was a small port. Era un puerto que servía a la ciudad de Filipo. It was a port that served the city of Philippi. Neápolis realmente no era una gran ciudad. Neápolis básicamente era un puerto comercial And truly Neapolis wasn't a big city, it was just a commercial port que servía a la ciudad de Filipos. Filipos era la ciudad fuerte. that would serve Philippi, and Philippi was the strong city there. Allá se van a Filipos. Recuerden que a Pablo le gustaba llegar a las ciudades principales. That's where they went. Remember that Paul liked to go to big cities. Pero tenemos que hablar un poquito de Filipo para que entendamos lo que viene en la historia. But we have to talk a little bit about Philippi to understand a little bit of the story. Filipos estaba en el centro de la cuna griega, de toda la filosofía griega. So Philippi was in the cradle of the whole Greek philosophy. La ciudad había sido reconstruida por el papá de Alejandro Magno. And the town had been rebuilt by the father of Alexander the Great. Por eso se llamaba Filipos, porque el hombre se llamaba Felipe. That's why the name is Philippi, because his name was Philip. Recuerdan, Alejandro Magno fue el que se encargó de extender la cultura y el imperio griego por todo el mundo conocido. Remember that Alexander the Great was the one that expanded the whole Greek culture around the known world. Y en esa zona de Filipo era la zona llamada como Tracia. And in that area of Philippi was the city or the region of Thrace. Y Tracia era conocida por tener soldados magníficos, muy buenos soldados, And Thrace was known because they had great military que habían beneficiado esta campaña de Alejandro Magno de manera muy, muy fuerte. that had benefited this campaign of Alexander the Great in an amazing way. Entonces tenemos que tener en cuenta que Filipos tenía en la mente de los griegos un lugar muy importante. So let's remember that Philippi was in the minds of the Greek a very important place. Pero después resulta que los romanos vencen a los griegos But then it turns out that the Romans defeated the Greeks, y resulta que una batalla justo ahí en esa zona de Filipos, and there was a battle right there in that area of en Philippi donde los romanos terminan de vencer a los griegos y establecen el imperio. where the Romans finished defeating the Greeks and they established the empire. Entonces esa victoria fue grandísima para los romanos porque fue la derrota final sobre el poderío griego. And that victory was huge for the Romans because that was the final victory over the Greeks. ¿Se acuerdan ahí de Octavio César y todos estos Remember personajes? Caesar Octavius and all of those Ahí estaban characters? metidos en esa guerra. All that battle was Entonces that. en Filipos establecieron una colonia romana. So they established a Roman colony in Philippi. Eso significaba que era como una de las ciudades principales romanas. Era como un pequeño Roma fuera de Roma. So that meant that it was one of the main cities for the Romans. It was like a small Rome outside of Rome. Tenían un destacamiento militar. They had a military detachment. Tenían 2 pretorios ahí romanos. They had two. Praetorians, sí. Praetorians. Es como decir, ¿se acuerdan de Pilato en Israel? Remember Pilate in Israel? Esa función, pero había 2 de ellos. It was that role, but 2 of them. Era una ciudad importante para los It was a romanos. very important city for the Y en Romans. esa ciudad estuvieran un par de días. And they were there for a Un couple par of de days días, o algunos días, dice. or a few days. Pero antes de que continuemos, tengamos en cuenta esto. But before we go on, let's notice here. En la ciudad había un templo grande en honor al dios Apolo, el dios griego, falso, mitológico de Apolo. It says that there was a huge temple in honor of the Greek false god of Apollo. Y según la mitología griega, And according to Greek mythology, Apolo, Apollo, cuando tenía 4 días de nacido, when he was 4 days old, fue a perseguir al dios Pitón. he went to chase the god of Python. Y el dios Pitón era un dios serpiente que protegía el oráculo de Delfos. And this god Python was a serpent god that would protect the oracle. Un oráculo donde se daban
a conocer las cosas del futuro y la suerte y cosas así. This oracle that would foretell the things of the future and things like Y that. como Apolo venció a Pitón, And because Apollo defeated Python, entonces él quedó en control del oráculo de Delfos. he was left in charge of the oracle of Delphos. Entonces cuando las personas querían conocer su futuro, tener la sabiduría acerca del futuro, So when people wanted to know their future and have a wisdom or knowledge of their future, adoraban a Apolos también. they would worship Apollo as well. Cuando él vence a Pitón So when he defeated Python, y queda en cargo del oráculo, todos recuerden, todo esto es un montón de sarta de mentiras, pero esa era la historia. and he is left in charge of this, let's remember this is all just history and bunch it's of not lies. a bunch of lies. Yeah. Resulta que él queda encargado del oráculo y queda encargada de las mujeres sacerdotisas que daban la fortuna, que daban el futuro ahí. So then he was in charge of the oracle now, and there was this group of women who were in charge of doing fortune telling, called Y Pythonice. a ellas se les llamaba pitonisas, Yeah, called Pythonice. porque eran de las seguidoras de Pitón y bla, bla, bla. Because Ya, they were siga. followers of Python, whatever. Esto va a blah, ser blah. importante para el futuro, But this is going to be important for what we're porque going to see. en esa ciudad estaba ese templo de Apolo. Because in this city, there was this temple of Apollo. Sin duda, esta ciudad era muy interesante para Pablo y sus compañeros. And without a doubt, this city must have been so interesting for Paul and his group. Nosotros podemos notar que en el resto de las cartas de Pablo, la ciudad de Filipos es muy importante para él. And La we can- iglesia es muy importante para él. And we can notice that in the following letters of Paul, how important the city of Philippi was for him. Entonces, cuando están en la ciudad, lo primero que hacen es buscar a los judíos. So when they get to the city, what's the first thing they did? Look for the Es lo Jews. primero que hacía Pablo siempre que llegaba a una ciudad. That is the first thing that Paul will always do when he arrived to a new city. Versos 13 al 15. Verses 13, 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. And on the Sabbath day, we went outside to the gate to the riverside where we were supposed there was a place of prayer, and we sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul, and after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. Entonces Pablo y sus compañeros buscaron la sinagoga, So Paul and his group looked for the synagogue, pero aparentemente no hay una. but apparently there wasn't one. Los judíos tenían una regla. And Jews had a rule. Para la formación de una sinagoga tienen que haber por lo menos 10 hombres en una ciudad, 10 hombres judíos. To be able to establish a synagogue in a city, there must have been at least 10 Jewish men. Aparentemente no los hay en esta ciudad. And apparently there wasn't 10 men there. Entonces eso significa que la comunidad judía es muy pequeña. So that means that the Jewish community here was very small. Cuando no había sinagoga, When there was not a synagogue, los judíos se reunían en el río. the Jews would gather by the riverside. ¿Por qué se reunían ahí frente al río? Why would they gather there by the riverside? Porque cuando estaban hablando de la ley y todo, y si alguna persona quería convertirse al judaísmo, lo podían bautizar de una vez. Because if they were speaking about the law and someone wanted to get baptized, they could do it right there. La idea era para empezar a crecer y finalmente tener una sinagoga. The idea was to be able to grow and finally have a synagogue. Vemos aquí que son las mujeres de la ciudad de Filipos las que se sienten más atraídas a escuchar lo del judaísmo. So we see here that it's the women of the city of Philippi who are more interested in listening to the word. De hecho, los griegos no querían mucho a los judíos por eso, And in fact, Greeks didn't really like Jews because of that. porque solían atraer más a las mujeres porque las mujeres se sentían más cercanas al mensaje moral del judaísmo. Because they used to call the attention of women more because they were more attracted to the morality
of the Jews. Entonces aquí nos encontramos con que hay una mujer llamada Lidia. So we find here that there was a woman and her name was Lydia. Y esta mujer aparentemente es muy adinerada And apparently she is a very wealthy woman porque es vendedora de púrpura. because she is a seller of purple goods. Es una tela muy costosa. It is a very expensive fabric. Y entonces aparentemente ella tiene un negocio muy bueno, And apparently she has a great pero business, se siente atraída hacia el judaísmo. but she feels attracted to Judaism. Pero ahora Pablo trae el mensaje completo de salvación en Cristo Jesús. But now Paul brings the complete message of the gospel in Christ Y el Jesus. Señor le da la capacidad a esta mujer para entender el mensaje And the Lord gives her the ability to understand the y message. se bautiza. And she gets Interesante, baptized. ¿no? It's very Todo interesting. este tiempo seguramente estaba haciendo los requisitos para ser judía. Probably this whole time she had been trying to fulfill the requirements to be a Jew, Pero en un solo día cumplió el requisito para ser cristiano. but in one day she fulfilled the requirement to be a Christian. Porque para ser cristiano solo hay que creer Because to be a Christian, you only have to con believe todo tu corazón, entregar toda tu vida, With- completamente rendirte. with all your heart and surrender your whole life. Entonces esta mujer So this woman, gozosa invita a Pablo y a sus compañeros a que se queden a dormir en la casa de ella para atenderlos. very joyful, invites them for them to come over so she can serve them at her house. Y de esa manera el Señor proveyó para Pablo y para ellos And in that way, the Lord provided for Paul and for un them lugar donde dormir, a place to stay, un lugar donde comer. a place to eat. Ven cómo el Señor está abriendo la puerta. You see how the Lord was opening the door. Pablo estaba gozoso Paul was joyful que a pesar de que habían puertas cerradas, that even though they had encountered closed el doors, Señor iba a mostrar el camino. the Lord was going to show the Y way. cuando la puerta se abrió, And when the door opened, Pablo obedientemente cruzó. he, in obedience, walked through it. Y ahora vemos el fruto de lo que sucedió. And now we see the fruit of what happened. Entonces ahora Pablo tiene un lugar donde pasar la noche So now Paul has a place to spend the night y empezar con un ministerio bien activo en Filipos. and start a very active ministry in Philippi. Continuemos. Let's A continue. ver ¿Qué pasa? Let's see what happens. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination and brought her owners much gain by fortune telling. She followed Paul and us, crying out, these men are servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation. And these she kept doing for many days. Paul, having become greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. Entonces podemos ver el gozo de Pablo en ese momento, So we can see the joy of Paul in that de time. esa nueva aventura ahí en esta ciudad. This new adventure, this new city, Pero no podemos olvidar but we cannot que forget estaban entrando a terrenos oscuros, that they were entering very dark place, territories. Eran terrenos que le pertenecían al diablo en ese momento. There were territories that belonged to the devil at that Y moment, el diablo no se iba a quedar quieto. and he was not going to stay calm. Y entonces, ¿qué pasa? So what happened? Aparentemente la siguiente semana o algunas semanas después, Apparently the next week or the following weeks, al día de reposo, on the Sabbath day, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, dice ahí, Paul, Silas, Timothy, and Luke says here, iban yendo hacia el lugar donde se hacían las oraciones, es decir, en el río. they were going to the place of prayer, to the riverside. O algunos dicen que tal vez ya para ese momento había una sinagoga ya por lo que se había pasado, no sé. And some people say that maybe by that time there was already a synagogue because of what had happened. We don't know. Pero hay una muchacha esclava que los viene siguiendo. But there is a slave girl who was following them. Noten ustedes en el verso 18 que la muchacha ya venía varios días detrás de ellos. Please notice here that this girl had been following them for several days. Entonces, esta muchacha es una muchacha esclava So this girl is a slave que estaba siendo usada, que la estaban explotando that was being used. She was being exploited
para dar la fortuna, para dar profecías futuras y cosas así. for fortune telling or prophecies and things like that. Noten ustedes que la esclava, esta muchacha, dice que tenía espíritu de adivinación. Let's notice here that the spirit of this slave girl had the spirit of divination. Ajá, adivinen qué palabra griega es la que aparece ahí. Guess what Greek word says there? Esta muchacha era una pitonisa. That girl was a Pythonise. Es decir, ella The fortune servía al templo de Apolo So these girls served the temple of Apollo, y le daba sus dineros, sus ganancias a unos amos. Habían unas personas que eran sus dueños. and she would give the money that she would make to some owners. There were some people that owned her. Esta muchacha era una esclava que estaba siendo oprimida y esclavizada por otras personas. And this girl was a girl that was being oppressed and exploited by other people. Todo esto como una expresión del diablo mismo, era una opresión demoníaca sobre ella. And this whole thing was a demonstration of the devil. It was a demoniac oppression. Demonic. Y entonces esta mujer estaba gritando cosas detrás de Pablo y sus compañeros. So this girl was screaming things and crying out things behind Paul and the rest of them. Y llama mucho la atención lo que ella decía. And it gets our attention. It's very interesting what she was saying. Decía, estos hombres sirven al Dios Altísimo y traen mensaje de salvación. And she was saying, these men are servants of the Most High God who proclaim the way of salvation. ¿Estaba diciendo alguna mentira? Was she saying a lie? No, era verdad lo que ella No, estaba that was diciendo. very much true. ¿Por qué entonces a Pablo le molestó? Why was Paul annoyed then? Esta es la razón. This is the reason. Esa expresión que ella usa. That expression that she uses here, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. these men who are servants of the Most High God, En esa cultura, in that culture, el Dios Altísimo the Most High God era Zeus, was Zeus, era el padre de Apolo. was Apollo's father. Entonces, era un mensaje de confusión. So it was a message of confusion. Esos mensajes donde dicen que todas las religiones nos llevan al mismo lugar. Those messages that say that all religions take us to the same Esos place. mensajes que dicen Alá y el Dios de Israel son el mismo Dios. Those messages that say that Allah and the God of Israel are the same God. Esos mensajes que nos dicen no importa lo que tú creas mientras seas sincero y tengas fe. Those messages that say it doesn't matter what you believe in as long as you're sincere and you have faith. Son mensajes que traen confusión. Those are messages that bring confusion. Esta mujer estaba diciendo These- que ellos eran mensajeros del Dios Altísimo, This woman was saying that they were servants and messengers of the Most High God, pero su mensaje no era mentira, but her message wasn't a lie. pero la forma en que se está diciendo y en el contexto que se está diciendo traía confusión. But the way she was saying it and in the context they were around, this brought confusion. En otras palabras, ella está diciendo, estos son de los nuestros, In other words, she's saying these are from our people. son de los míos, trabajamos para el mismo Dios. We serve the same God. Y Pablo está cada vez más incómodo con ella. And Paul is getting more and more uncomfortable with No her. está tanto no está molesto con ella realmente como mujer, como persona, He is not annoyed to her as a woman or as a person, sino realmente por la obra demoníaca que estaba sucediendo ahí. but mainly because of the demonic work that was going on through her. ¿Y se acuerdan? Podemos imaginarnos a Pablo fijando en ella los ojos. And we can imagine Paul fixing his eyes on her. Dice que reprendió al espíritu And it says that he reprimanded the spirit. y en el nombre de Jesús la hizo libre. And in the name of Jesus, he made her free. Esta mujer quedó en libertad del demonio que la usaba. So this woman had been made free of the spirit that was using her. Esto debió haber alegrado a todo el mundo. And this should have been a cause of joy for Esta es una everyone. mujer que quedaba en libertad. This is a woman that was free now. Podían ver el poder del verdadero Dios sobre estos falsos dioses. They could see the power of the real God over these fake gods. Pero no, But no, no les trajo alegría. they weren't happy. Veamos qué pasó. See what happens. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. But when her owners saw that their hope of gain was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the rulers. And when they had brought them to the magistrates, that said, these men are Jews and they are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us and as Romans to accept or practice. Notan ustedes que esto es algo
a veces sentimos que es algo muy antiguo, pero es tan común hoy también. Notice here that sometimes we feel that these are things that happened a long time ago, but these are things that happen now too. Una mujer joven bajo la influencia demoníaca, This is a young woman under demonic influence, siendo explotada económicamente por otras personas. being economically exploited by other people. Eso sucede el día de hoy igual. That happens today the same way. Y nosotros como cristianos deberíamos estar mucho más activos en luchar contra esa injusticia también. And us as Christians should be way more active fighting against that injustice. A veces nos creemos muy de avanzada porque tenemos celulares de última generación. And we think that we are very advanced just because we have high technology in our hands. Pero realmente somos la misma sociedad podrida de toda la historia, But the truth is that we are the same rotten society que necesita a Cristo Jesús. that needs Jesus Christ. La misma necesidad. The same need. En esa época los soldados romanos no funcionaban como una policía. And in that time, the Roman soldiers didn't function as police does now. A lo que me refiero es que era el pueblo en general, los ciudadanos, What I mean is that it was just the citizens of the town, los responsables de ayudar a proteger la Pax Romana, the ones that were responsible of protecting the Pax Romana, que significa la paz de Roma. which means Roman peace. Ajá, entonces resulta que cuando un ciudadano veía a otro haciendo algo, tenía la libertad de aprenderlo y llevarlo a las autoridades. So this meant that when a person saw someone disturbing, they had the responsibility of taking them into the authorities. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. But I want you to notice something here. Justo en esa época, Just at that time, los judíos estaban teniendo muchos problemas en el Imperio Romano. the Jews were having great trouble with the Roman Empire. Cada vez tenían más problemas y roces con los romanos. They were having more and more problems with the Es Romans. en esa época It's in that time que el emperador Claudio César that as Caesar Claudius, the emperor, expulsó a los judíos de Roma he kicked out the Jews from Rome porque no se llevaba bien con ellos. O sea, había muchos problemas. because they didn't get along. There were so many problems. Entonces, en el imperio había una molestia hacia los judíos. So in the empire in general, there was this unsettlement with the Jews. Notan por eso, miren la acusación. So let's notice here the accusation. Los llevaron ahí They took them there, y dijeron, estos judíos alborotan nuestra ciudad and they said these Jews are disturbing our y city, nos enseñan costumbres que no es lícito recibir. and they advocate customs that are not lawful for us. Una de las cosas que más le molestaban a los romanos es que los judíos no asimilaban las costumbres romanas. And one of the things that that would bother so much the Romans is that the Jews wouldn't take on their costumes. ¿No? Mientras que los romanos estaban muy abiertos a cualquier otra religión, While the Romans were very open to any other los religion, judíos no. the Jews weren't Y like entonces that. los judíos eran tercos en sus tradiciones. They were stubborn on their Y eso costumes. molestaba mucho a los romanos. And that would bother the Romans in a great way. De manera que cuando un romano se hacía judío, So in a way that when a Roman would become Jew, se volvía tan terco como ellos. would become as stubborn as they Entonces were. los romanos odiaban esas cosas. So Romans hated that. Entonces por eso miren, esa es la acusación. That's the accusation. Realmente estos hombres no saben quiénes son Pablo y Silas. These men truly, they don't know who Paul and Silas were. Simplemente son judíos y nos están quitando el negocio. Simply they're saying these are Jews and they're taking our money and the business. Noten ustedes, Notice here, Timoteo y Lucas desaparecen de escena. Timothy and Luke are not in the scene here. No sabemos si Lucas toma a Timoteo porque es más joven y se van. We don't know if Luke took Timothy because he was younger and they left. Y solo quedan Pablo y Silas. And here it's only Paul and Entonces, Silas. ¿qué pasó? So what happened? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore their garments off them and gave them orders to beat them with rods. And when they had been inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in their stocks. Los
magistrados, los gobernantes romanos se ufanaban de ser hombres que defendían el procedimiento romano. The magistrates or the Roman rulers were men that would brag on how they would respect the procedures, the Roman procedures. Pero aquí no hacen nada de esto. But they don't do any of that here. Aparentemente por ese odio que tenían hacia los judíos, esa molestia con los judíos. Apparently led by that hatred and that unsettlement against Jews, Ni siquiera escucharon las palabras de Pablo, they didn't even give the opportunity to listen to Paul's sino words. que los humillaron, los azotaron públicamente y los metieron a la cárcel. But they humiliated them and they publicly beat them and they put them into jail. Dice que el carcelero los metió en el calabozo más adentro. It says that the jailer put them in the inner prison. Tengan en cuenta esto. Notice here, Las cárceles tenían condiciones terribles. jails had terrible conditions No then. existía ningún sistema de desagüe. There was no kind of sewer system. Entonces los presos vivían y convivían con los desperdicios humanos propios y de otros. So they would live there with their own waste and others as well. La alimentación corría a cargo de los mismos presos. And they were in charge of their own food. El imperio no proveía comida para los presos. The empire didn't provide any food for the Entonces, prisoners. lo más probable es que Pablo y Silas no comieron nada esa noche. So the most probable thing is that they didn't eat anything that Y night. sus llagas y heridas abiertas estaban en contacto con ese ambiente contaminado. And their open wounds were in contact with that contaminated environment. Estaban hasta el pozo más profundo, They were in the inner prison sin ventilación alguna. without any ventilation. Seguramente con otros presos de alta peligrosidad. Probably with other prisoners that were very Y dangerous. para completar, And to finish it all, con sus pies y sus manos en el cepo. with their hands and their feet in the Lo más stocks. probable es que los pies se extendían, los pies se ponían unas maderas para bloquearlos. The most probable thing is that they would extend their legs and they would put some wood on top of them. Y además de eso, sus manos también. And on top of that, their hands as well. Era una posición supremamente incómoda. It was a very uncomfortable position to be in. ¡Qué injusticia! What an injustice ¿Qué that crimen was. habían cometido? What crime did they commit? Ninguno. None. Simplemente por ser judíos. Simply because they were Jews. Los azotaron, They bit them, los golpearon, they hit them, los humillaron, they humiliated los them, metieron en la cárcel and they put them in en prison las peores de todas las in condiciones. the worst of all conditions. ¿Qué debían hacer entonces ellos ahorita? So what were they supposed to do now? Empezar a quejarse. Start complaining. Hagan un alboroto. Do a riot. Saquemos el pueblo a la calle. Let's Una get protesta. people to the streets and protest. Vamos a marchar por los derechos de Pablo y de We're Silas. going to march for the rights of Paul and O tal vez Silas. empezar a quejarse. Or maybe start complaining. Pero ¿cómo es posible, Dios? How is this possible, God? Si solo estamos tratando de hacer tu We are voluntad. only trying to do your will. Pero miren qué pasa. But look what happened. Pero a medianoche, About midnight, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. ¿Creen ustedes Do you que believe Pablo y Silas esa mañana se levantaron? that Paul and Silas woke up that morning Y Pablo le dijo, Silas, ¿sabes qué? and Paul said to Silas, you know what? Si nos llegan a apresar esta noche, If we are seized tonight, vamos a cantar estas canciones. these are the songs we are going to sing. Este Ready? es el setlist que vamos a tener esta noche en la alabanza en la cárcel. This is the song list we're going to have in worship in prison. No, ¿a qué me refiero? What do I mean with Eso this? se dio de manera espontánea. That was in a very spontaneous ¿Por qué? way. Porque eso es lo que había en su corazón en ese Why? momento. Because this is what was in their ¿Se hearts. pueden imaginar ahí en el cepo los dos? You can imagine them in those stocks, Todos golpeados, all bitten up en esa oscuridad, in that con ese darkness, mal olor. with that smell, Todos ahí. just there in the Y stocks. tal vez se miran And they probably looked at each other y empiezan a cantar una canción. and they start singing a hymn. Una canción de qué hablaba esa canción. And what that hymn spoke about. Canciones que hablaban acerca del poder de Dios, del amor de Songs that Dios. spoke about the power of God and His love. Tal vez canciones que hablan acerca de la salvación a través del Mesías. Maybe songs that spoke about the salvation of God through the El Messiah, cumplimiento de las promesas de Dios en the Cristo fulfillment Jesús. of the promises of
of God through Tal vez Christ. se les salían sus lágrimas mientras cantaban. Maybe they were crying as they were Pero singing, cantaban con gozo. but they were singing Y no joyfully. cantaban así como en silencio. And they were not singing like Quietly. quietly. No, todos los presos lo oían. No, all the prisoners were able to listen to them. Los presos seguramente se preguntaban, ¿qué les pasa a estos? And the prisoners were probably thinking, what is wrong with them? What's Esta going on with gente es muy them? rara. These people are very weird. Los acaban de golpear, miren todas las They injusticias que were están just viviendo. beaten. Look at all the injustice. Pero ¿de dónde venía toda esta fortaleza? But where was all this strength coming from? Del gozo que ellos tenían en el Señor. Of the joy that they had in the Lord. El gozo que tenían en el Señor simplemente dejaba salir estas canciones. The joy that they had in the Lord simply let all of these songs and hymns out. ¿No les llama la atención Doesn't it get your que attention Pablo luego le escribe a la iglesia de Filipos la carta del gozo? that Paul writes to the church of Philippi the letter of joy? Filipenses. Philippians. Y la escribe desde la cárcel, pero ahora en Roma. And he writes it from prison, but in Rome. Es el gozo del Señor. The joy of the Era la Lord. fortaleza de Pablo. That was the strength of Paul, Era la fortaleza de Silas. the strength of Silas. Ellos no sabían qué iba a pasar, They didn't know what was going to pero happen, de algo estaban seguros. but they were sure of one thing: Dios estaba en control. God was in control. Ellos estaban sirviéndole al Señor. They were serving in the Lord. Él había abierto la puerta para que fueran a Filipos. He had opened the door to go to Philippi. Algo estará haciendo. God must be doing something. No sabemos, vale toda la pena recibir todos estos golpes si es algo que Dios va a hacer. It is completely worth it to receive all of these, be beaten up if there's something that God is going to do. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Verso 26, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's bonds were unfastened. Ok, los terremotos y temblores eran muy comunes en esa zona, So earthquakes and tremors were very common in that area, igual que en nuestra zona. same as in our area. ¿Verdad? Pero But en esa época los terremotos y temblores se le adjudicaban al poder de los dioses. in that time, the tremors and earthquakes would be given to the power of the gods, Probablemente como castigo de los dioses. probably like a punishment from the gods. Entonces ellos entienden aquí como que, ay, está temblando, debe ser que un dios está haciendo algo. So they understand here, oh, there's an earthquake, a god must be doing something. Pero los terremotos y temblores son comunes, But the earthquakes and tremors were common, pero los terremotos y temblores que abren cadenas no. but the earthquakes and tremors that open chains and stocks are not. Entonces este es un terremoto diferente. So this is a different type of Y todos earthquake. los presos están entendiendo esto. And all the prisoners are coming to understand all of Estos this. dos personajes están cantándole a su Dios These two men are singing to their God, y de repente tiembla y quedan todos en libertad. and there's an earthquake now, and now we're all free. Este es un Dios de libertad. This is a God of freedom. Este es un Dios diferente a los que nosotros conocemos. It's a different God from the ones we know. El carcelero, And the que jailer solía vivir justo a la par de la cárcel, that used to live next to the jail, los romanos contrataban a personas para que administraran las cárceles. Romans would hire people to manage the Y les jails, pagaban muy bien. and they would pay great money. Entonces, este carcelero seguramente tenía dinero y vivía a la par de la cárcel. So the jailer probably had a lot of money and was living next to the jail. Y se despertó en medio de la noche con medio de este terremoto. And he woke in the middle of the night with the earthquake. ¿Y qué pasó para el pobre carcelero? And what happened to the poor jailer? Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried out with a loud voice and said, do not harm yourself, for we are all here. And the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved?
and then say, believed in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. Claro, el carcelero se despierta en medio del temblor, So the jailer wakes up in the midst of the earthquake. ve que las puertas están abiertas. He sees that the doors are open. Se escaparon todos. They escaped. Según la ley romana, According to Roman law, él tendría que pagar por todos los castigos y penas de todos los hombres que estaban ahí adentro. he was going to have to pay all the punishments and the sentences for all the men that were in there. Era su final. That was his end. Entonces decide suicidarse. So he decides to kill himself, Tal vez como una forma de morir más honrosamente. maybe in a way of dying with more honor, O tal vez como dando la idea que lo habían atacado y había muerto en el ataque. or maybe trying to give the idea that he had been attacked when everything happened, and that's how he Pablo died. le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos ahí. And Paul says, no, don't harm yourself. We are all here. Pregunta, ¿cómo Pablo convenció a todos los presos de que no se escaparan? Question, how did Paul convince all the prisoners not to escape? La cosa es que el carcelero entra, pide una antorcha, dice, pidió luz. The thing is that the jailer came in and called for Es lights. interesante eso. Eso significa que habían más personas con él. That's very interesting because that means that there were more people with him. Pero noten ustedes, pidió luz So he called for y lights preguntó, and asked, ¿qué debo hacer para ser salvo? what must I do to be saved? Interesante eso, ¿verdad? Very interesting. Él estaba en tinieblas. He was in darkness. Esto lo llenó de temor en su corazón. These filled his heart with fear. Seguramente este hombre había escuchado, estos hombres traen mensaje de salvación. He probably had heard these men bring a message of salvation. Claramente el Dios de ellos es diferente a los dioses Clearly, que nosotros conocemos. their God is very different than the ones that we know. Dígame, ¿cuál es ese mensaje de Please salvación? tell me, what is that message of salvation? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Entonces, lo que este demonio quería hacer a través de esta muchacha para confundir, So what these demon wanted to do through this slave girl to be able to confuse, terminó siendo usado por Dios para traer salvación a este hombre. it ended up bringing salvation to this man and being used by God in that Dios way. todo lo tenía en su control. And God was in control of all. ¿Será que este carcelero era el varón macedonio? Do you think that maybe this jailer was the Macedonian man? Tal vez era el rostro de este varón macedonio. Maybe it was that face of that Macedonian man? No sabemos. We don't know. Pero ese macedonio confió en el Señor Jesús But this Macedonian trusted in the Lord y fue Jesus salvo. and he was saved. Solo para aclarar rápidamente. Just to clarify here quickly, Algunos cristianos leen esto, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. some Christians believe here when it says, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Y lo toman como si fuera una regla para todas personas. And they take it as a rule for all people. Es decir, que si tú crees, toda tu familia va a creer. Meaning, if I believe, then my whole household will believe. Y se frustran cuando sus familiares no creen. And they get frustrated when their families don't believe. No, esto no es una regla para todos. This is not a rule for all. Aquí Pablo en el momento está lleno del Espíritu Santo. Here, Paul, he's filled with the Holy Y le Spirit. dice, cree y vas a ver cómo toda tu familia se convierte también. He says here, believe, and you will see how the rest of your family will Él believe. sabía que eso es lo que iba a pasar en ese He momento. knew that this was going to Pero happen. era algo para el carcelero en ese momento, But it was something for the jailer at that time, no para todos los cristianos del mundo. not for all the Christians of the world. Verso 33-34. Verses 32, Él, 34. tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. And they spoke the word to the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, he and all his family. Una familia se convirtió. There was a family who had been converted. La iglesia de Filipos nacía. The church of Philippi was born. Ahora estaba Lidia, There was Lydia, la familia del carcelero. the jailer's family. Eso es lo que el Señor quería hacer. That's what the Lord wanted to do. Por eso Pablo tenía paz en su corazón. Dios está en control de That's esto. why Paul had peace in his heart. God is in control. Terminemos. Let's finish. Verso 35 al 37 dice, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Oh, no. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. But when it was day, the magistrates sent the police, saying, let those men go. And the jailer reported these words to Paul, saying, the magistrates have sent to let you go. Therefore, come out now and go in peace. But Paul said to them,
They have beaten us publicly, uncondemned, men who are Roman citizens, and have thrown us into prison, and they now throw us out secretly? No. Let them come themselves and take us out. The police... Ah, sí. Te faltaron 5 nos. No, mentira, sigamos. No. A la siguiente mañana, The next morning, las autoridades the authorities, dan la orden, déjenlos libres, suéltenlos. they said, let them go. Hay 2 posibles razones del por qué dijeron eso. There's 2 possible reasons why they said this. 1, First, sabían que habían actuado mal y que había sido solamente para darle una lección a los judíos they knew that they had done the wrong thing and it was just to give the Jews a y lesson. que no había un crimen que se requiriera que ellos permanecieran en la And there cárcel. wasn't truly a crime that would require them stay in jail. O 2, Or second, tal vez se habían asustado por el terremoto de la noche maybe they got scared because of the earthquake y at night pensaron, los dioses se enojaron, mejor dejémoslos libres. and they thought the gods got angry, so let's set them free. No sabemos, pero el carcelero aparentemente cree que eso va a hacer feliz a Pablo. We don't know, but apparently the jailer thinks that this is going to make Paul happy. Pablo, ya, los dejaron ir, váyanse tranquilos. qué Paul, bueno. they let you go. Just go in peace. Pero Pablo reacciona de una manera muy interesante. But Paul reacts in a very interesting way. Pablo sabía Paul knew que habían actuado mal that they had acted y wrong. que ni siquiera le habían preguntado si él era un ciudadano romano. And they had even asked him if he was a Roman Bien, citizen. según la ley romana, According to Roman law, castigar, humillar y encarcelar a un ciudadano romano sin juicio previo to punish, humiliate, and put in prison a Roman citizen era una de las peores cosas que un gobernante podía hacer. was one of the worst things that a ruler could do, Porque era ir en contra directamente del imperio. because he was going against directly against the empire. Entonces Pablo usa eso en este momento. So Paul uses that at this time. Y uno se podría preguntar, And we can ask ourselves, ¿por qué Pablo esperó hasta después, cuando ya lo habían golpeado, para decir, aquí está mi DPI? why did Paul wait until the last minute to say this, where he could have said in the beginning and say, hey, here's my ID. Él pudo haberse evitado todo ese problema si hubiera dicho, yo soy ciudadano romano. He could have avoided the whole thing if he would have said, I'm a Roman citizen. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Why wait until the last minute? Miren esto tan lindo. Look how beautiful this Pablo is. sabía Paul que knew al ser despedidos de esa manera, that if they were kicked out of the city or left the city like that, quedaría una mancha sobre los creyentes que quedaban en la ciudad. there was going to be a stain of the believers that remain in that city. Quedaba la mancha de que los fundadores del movimiento cristiano eran unos criminales. There was going to be this stain over the church there that the founders of the movement were these criminals. Entonces Pablo So Paul usa sus derechos en este momento, uses his rights at this moment, pero pensando en el beneficio de la iglesia que iba a quedar ahí, but only thinking of the benefit of the church that was going to be no left para there, su propio beneficio. not for his own benefit. Ya él lo habían golpeado, He had been beaten up, pero él en ese momento piensa, para que los creyentes que quedan aquí no vayan a quedar bajo la mancha de esto. but he was thinking, so for the believers that are left here in this city, so they're not affected by Y esto this. me llamó la atención otra vez. And this called my attention En again. una época en que estamos tan inclinados por exigir nuestros propios derechos. In a time that we're so inclined to demand our own rights, Hermanos, brothers and sisters, recordemos que esos derechos y libertades dadas por nuestro Creador let's remember that those rights and those freedoms that are given by our Creator son para servir y amar a los are demás, to serve and love others, no para nuestro propio beneficio. not for our own benefit. Los gobernantes, cuando se dan cuenta, The rulers, when they se realize, asustan. they get Y scared. los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Qué hicimos? Y vinieron y les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. The police reported these words to the magistrates, and they were afraid. And when they heard that they were Roman citizens, so they came and apologized to them, and they took them out and asked them to leave the city. Entonces públicamente les dijeron, miren qué pena, disculpe, perdón, no nos vaya no vaya a decir nada, por favor. So publicly they say, we're so sorry. Please don't say anything. We apologize. We're so Pero sorry. por favor, váyanse porque si no van a haber problemas aquí en la But ciudad. please just leave the city, because otherwise there will be problems here in the city. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. So they went out of the prison and visited Lydia, and they had seen the brothers their encouragement and departed. Pablo entonces se despide So como debía ser
So Paul says goodbye as he was supposed to, con amor hacia los nuevos creyentes que habían ahí. with great love to the new believers that they were there. Así nació la iglesia en la ciudad de Filipos. And that's how the church of Philippi was born. Estos cristianos vieron en acción el gozo que sostiene a un hijo de Dios. And these believers saw in action the joy that sustains a child of God. Entonces finalicemos con estas 3 aplicaciones para nuestra vida. Let's finish up with these 3 applications for our life. El gozo del Señor me permite rendir mis libertades. The joy of the Lord allows me to give up on my freedoms. Si esto significa el beneficio del otro y un estorbo menos para evangelizar. If this means the benefit of someone else and taking out a hindrance for the gospel, Por eso Timoteo se circuncidó, that's why Timothy got circumcised, porque veían que podía ser provechoso para bendecir a otros, because they saw that it could be a benefit to bless others, aunque no tenía que hacerlo. even though he didn't have to do it. Punto 2. Second thing, El gozo del Señor me permite seguir caminando firme aunque algunas puertas se cierren frente a mí. the joy of the Lord allows me to continue to walk firmly, even if some doors close before me. Sé que al final el Señor abrirá una puerta en la que encontraré algo más grandioso de lo que yo puedo imaginar. I know that the Lord is finally going to open a door where I'm going to find something even greater that I could ever imagine. Aquí claro que no me estoy refiriendo a puertas de negocios o cosas así. I'm clearly not talking about doors of businesses or things like that. Me estoy refiriendo a las puertas de caminar en la voluntad de Dios, de servirle. I am talking about those doors in walking with Him and serving Him. Yo quiero servirle y veo puertas cerradas. I want to serve Him and I see closed doors. Pero el gozo del Señor me sostiene diciendo, llegará el momento en que una puerta se abrirá y esa será la que el Señor tiene. But I have the joy of the Lord, and the time will come where the door that He wants to open will open. La última. The last one. El gozo del Señor me permite descansar en que Dios está en control aun cuando toda la injusticia del mundo venga sobre mí. The joy of the Lord allows me to rest in the fact that even with all injustice in the world is happening, the Lord is in control. En lugar de quejarme y llenarme de rencor, Instead of complaining and filling my heart with anger, sé que todo obra para bien para los que le aman. I know that all things work for the good to those who love Him. Al final Él será glorificado en mi vida. And at the end, He will be glorified in my Y life. por eso puedo cantar And that's why I can en sing las noches oscuras in those dark nights de dolor. of pain. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank por you este tiempo for this para time recordar tu palabra. to remember your Te word. ruego, Dios, que podamos hacerlo vida en nuestras vidas. We ask you, Lord, that it will be life in our Que lives, no sea simplemente escucharlo, animarnos, sino vivirlo. that it would not only be something that we listen to and get encouraged, but live it, Lord. Y te pido por mis hermanos, And I pray, Lord, for my brothers por and nuestra sisters, iglesia. for our church. Sosténnos en tu gozo. Sustain us in your joy, En el Lord. nombre de Jesús In the oramos. name of Jesus, we pray. Amén. Amen. Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you all. Estamos en contacto. We will be in touch. Bye bye. Adios, See you later. alligator. Bye bye.